de darle la bienvenida al doctor José Alejandro García Hinojosa y el ingeniero Luis Rodrigo Palomera, quienes nos hablarán de este interesante e importante tema en el sector económico de cualquier país. Pero antes, les hablaré un poco más sobre ellos. José García Hinojosa es ingeniero químico metalúrgico egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su maestría y doctorado en metalurgia en la misma institución. Actualmente es profesor de tiempo completo del área de metalurgia y fundición del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Química de la UNAM desde 1981, así como instructor y asesor de la Sociedad Mexicana de Fundidores y del IMEDAL. También cuenta con experiencia en la industria a nivel nacional e internacional. Por otro lado, Luis Rodrigo Palomera es ingeniero químico metalúrgico, egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 14 años de experiencia internacional en ingeniería de materiales, reducción de costos y análisis de causa raíz falla para la industria automotriz. Tiene sólidos conocimientos en procesos de producción de aceros planos y especiales, procesos de estampado y aluminio, validación de la línea de proceso para acero a nivel mundial. Y bueno, esperamos que este webinar sea de su total agrado y nuevamente agradecemos su participación. Y bueno, sin más por el momento, cedo la palabra al doctor Hinojosa. Adelante. Ok, buenas tardes a todos, gracias por su presencia con estas nuevas tecnologías de comunicación. No sé, por ahí coachenme si están viendo la presentación, está bien, ya la tengo en presentación completa. ¿Se ve mi puntero láser también? ¿Lo ven? Sí, sí se ve, doctor. Ok, correcto. Bueno, creo que el formato un poquito nada más para completarlo sería, hacemos la presentación el ingeniero Luis y un servidor y luego hubo al final preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Así es, doctor. Sí. Correcto. ¿Me escuchan bien? ¿Está bien el volumen? ¿O subo un poquito Todo más? ¿O está bien? Todo perfecto, doctor. Todo perfecto. Ok. Qué bueno, que solucionó este último problemita y vemos una muy buena asistencia por ahí. Bueno, pues gracias por la invitación a la gente de la UAM, del capítulo estudiantil, para empezar este año con un poquito de lo que hay que comunicarles a ustedes y que tengan que aprender jóvenes cuando se enfrenten al trabajo profesional. Y me parece muy buena esta combinación que hacen sus compañeros que están organizando entre una gente académica como un servidor y Luis, que es una gente que está metida de lleno en la industria, y aprovechar ambas experiencias para que vean la importancia de ligar esta parte un poco teórica que les voy a dar yo, bueno, no tan teórica, pero con la parte real ya de la gente, cómo se desenvuelve en planta. Ok, gracias por la presentación y vamos a arrancarnos. Este es el contenido de la presentación. El punto 1 es hablar un poquito de la importancia y evolución de la industria automotriz, las instalaciones para la industria automotriz, los procesos que se aplican para las mismas. Déjenme tomar el tiempo, son 2:12 para llevarme mi media hora, 35 minutos. Las instalaciones para la industria automotriz y los procesos, luego las instalaciones se utilizan para procesos de fundición, que son los Metal Casting Process y algunos desarrollos recientes. Finalmente, las soluciones metal mecánicas, los Metal Working Process y también algunas de desarrollo de reciente y la evolución que han tenido estas. Ok, ¿por qué es importante el aluminio en la industria automotriz? Ustedes pueden verlo aquí en este recuadrito, ¿sí? Complementado con la imagen ahí donde se ve la estructura de un automóvil, en lo que una gran parte ya es del aluminio, ¿sí? No solamente la estructura, el chasis, las puertas, el cofre, sino muchos componentes de fundición que están en el motor, incluyendo los rines, que es los componentes que usualmente más vemos en la vida cotidiana. Entonces, estos datos son muy importantes. Para el 2030, ¿sí? Se debe hacer un ahorro de energía del orden del 40% respecto al actual, o sea, en 10 años tenemos que hacer esa reducción de energía en la industria automotriz. Este es un dato muy importante porque cada 100 kilogramos de peso se tiene que reducir el consumo de combustible de 0.6 litros por 100 kilómetros a 0.34, casi en un 50% también. Esto debido obviamente a las cuestiones de contaminación, gasto de gasolina, etc., todo lo que implica el utilizar combustibles contaminantes. Por ello, hoy el día de hoy que Suecia, ¿sí? Suecia o Noruega,
de aquí a 10 años básicamente ya no van a permitir automóviles de combustión interna, van a ser todos eléctricos, básicamente, y son el primer país que va a eliminar los automóviles de combustión interna. Bueno, desgraciadamente aquí en México por ahí sigue alguien construyendo una planta para petróleo, pero bueno, así será. El acero, después del que va a hablar Luis, a lo mejor me contradice un poquito por aquí. También el aluminio empieza a reemplazar muchos componentes de acero y se espera que por ahí reemplace un 50% más o menos en promedio del acero actual. Y esta imagen que tiene aquí es de un congreso que se lleva en los Estados Unidos cada 2 años, que es el Lightweight Materials, que no solamente es el aluminio, obviamente son plásticos, polímeros, materiales compuestos, etc., que tiene un costo relativamente alto. Si tienen un poquito de interés, métanse en la página de Lightweight Materials y vean el costo para que se den una idea de lo que cuesta la tecnología y escucharla básicamente. Esta es una grafiquita, la comentamos muy rápido. Este es el consumo de aluminio en libras por cada vehículo en 1975, que era muy poquito, 84. Se fijan para el 2020, que estamos actualmente en promedio, son 450 libras. Estamos hablando que ya se quintuplicó, 5 veces más. Y si hablamos para dentro de 8 años, más o menos, ya vamos sobre las 550 libras por vehículo. ¿Sí? Es notorio la influencia que está teniendo el aluminio en la industria automotriz y el consumo que va a tener en los próximos años. Les voy a presentar 2 casos de la evolución de componentes automotrices, ¿sí? Que originalmente eran de acero y ahora se han transformado en componentes de aluminio. Este es un soporte frontal de chasis, es un front cradle, y lo ven, originalmente era una especie de componentes de acero extruido, forjado, que se tenían que soldar, unir, atornillar, etc. Eran 46 partes para hacer este componente del soporte del chasis, y el peso era de 28 kilogramos por ahí, de los 50, 60 más o menos. Va cambiando esto, evoluciona la industria del aluminio, se hace una pieza más o menos similar, pero de piezas de aluminio obtenidas por trabajado metal mecánico, extruido, estampado, etc., y van soldadas esas partes. Ahora, en vez de ser 46, son 17 partes, y se reducen 10 kilogramos por ahí, del 2000 más o menos. Y un poquito más cerca, por acá, bueno, no tengo hasta el 2018, 2020, pero hay desarrollos tecnológicos más fuertes. Ya es una pieza colada integral de aluminio prácticamente, son solamente 6 partes, ¿sí? En vez de las 46 originales, y el peso es 16 kilogramos. Desde 28 ya vamos a 16, y el último brinco que va a haber, pues va a ser piezas de magnesio. Obviamente el costo va a ser muy caro, actualmente se utilizan piezas de magnesio en la industria automotriz, pero son autos de alto nivel económico, de alto rango. Sí, va a ser una parte básicamente soporte con 10 kilogramos. Entonces estamos hablando de más del 50% de reducción en peso. Otra evolución significativa son los monoblocks. Originalmente eran de hierro colado gris en los años 50, 60, 70, 80, del orden de 70 kilogramos, vamos a suponer, dependiendo del vehículo, ¿verdad? Porque hay motores pequeños bueno, actualmente hay de 3 cilindros, de 4, de 6, de 8 cilindros, y hay algunas camionetas deportivas que pueden tener más cilindraje arriba del 8. Entonces, posteriormente, por ahí de los 95 más o menos, se hizo una reducción prácticamente del 50% en peso y se fabricó de aluminio colado a presión. Este es otro proceso paralelo, ¿sí? En vez de ser colado en molde metálico, se coló por el que se llama molde evaporable, que es de poliestireno, ¿sí? Se fabrica en un molde metálico, este poliestireno se introduce en la arena, se hace el pintado de él, se introduce el molde con arena suelta y se llena y se evapora el modelo y tiene muy, muy buena precisión. Sí, actualmente los automóviles de nivel tecnológico alto, estamos hablando de BMW, Mercedes, Audi, Land Rover y algunos más arriba, ¿verdad? Obviamente hay más arriba, Porsches, la del caballito también. Sí, vean, estos son combinaciones de aluminio con magnesio, sí, componentes de aluminio, en este caso son los cilindros, ¿sí? Son aluminio, aquí lo colocan como aluminio, pero realmente si fuera un cilindro o un inserto, una camisa para cilindro, no aguantaría el aluminio. Entonces, básicamente son materiales compuestos de aluminio reforzado con carburo de silicio, con alumina, etc. Sí, y por ahí para los automóviles deportivos, pues básicamente la tendencia
cada vez más va a ser al uso del magnesio. El detalle va a ser el costo, ¿verdad? Entonces van a ver automóviles que básicamente va a ser uso de aluminio, yo le digo los automóviles terrenales, ¿sí? Contra los automóviles de alto nivel, ¿sí? Que básicamente van a incluir piezas de magnesio combinadas con piezas de aluminio. Ok, ¿cuáles son las aleaciones que se utilizan para la industria automotriz? Sí, básicamente tenemos dos grupos, los que son las aleaciones para fundición, las gas aluminio alloys, y las de aluminio alloys que se utilizan para procesos metalmecánicos. Sí, aquí tenemos las principales aleaciones, son básicamente todas las que se utilizan, las aliadas con cobre, que es la serie 2, la serie 3 con silicio, un poquito de cobre y magnesio, la serie 4 con silicio, la 5 con magnesio, la 6 está fuera de uso, la 7 con zinc, la 8 con estaño y la 9 con otros elementos, algunos de alta tecnología como el escandio, el litio, el berilio, etc. Para la industria automotriz vamos a ver un poquito más de detalle. Se utiliza básicamente la serie 3 y la serie 4 y un poquito la serie 5, pero las más utilizadas están dentro de la serie 3, la 356, la 355, la 339, la 319, la 390, la 380. Y dentro de las aleaciones metalmecánicas van solamente a la diferencia en nomenclatura. Si esta no tiene un punto, esta sí tiene un punto X, esta no. Es muy parecido. Siento las que más se utilizan son la serie 6, sobre todo la vamos a hacer adelante, la serie 5 básicamente. Las aliadas con magnesio y silicio. La serie 2 también se puede utilizar parcialmente. Y básicamente las piezas o las aleaciones de fundición, pues como el monobloc, partes de la suspensión, los rines y algunos otros componentes que les voy a mencionar más adelante. Y en el caso de las piezas para procesos metalmecánicos, pues vienen precedidos de una lámina o de un proceso de extrusión. En el proceso de la lámina les hablará Luis, que es el experto por ahí en estampado un poquito en el caso de aceros. Pues se fabrican piezas como esta, ¿no? El cofre, las puertas, alguna estructura del chasis, etc. Entonces pueden ir componentes estampados, pueden ir componentes forjados, pueden ir componentes extruidos, como son perfiles. Bueno, ¿cuáles son los procesos de fabricación para cada uno de estos dos grandes procesos, los de fundición y los metalmecánicos? Actualmente en México y en el mundo se está utilizando mucho lo que es la colada a presión, el HPDC, ¿sí? El High Pressure Die Casting. Sí, una muy buena parte de la industria automotriz está emigrando de lo que era el tradicional colada en molde por gravedad, ya sea molde permanente metálico o semipermanente o colada en molde de arena. Se siguen haciendo piezas en molde de arena, pero básicamente asociado a las propiedades que se alcanzan con este tipo de procesos, está evolucionando. Y por aquí está una máquina de die casting y una pieza todavía con el sistema de colada y la galleta que se conoce, es una tapa de alternador. Sí, y hay otros procesos, la colada a baja presión, que hay una planta en San Luis Potosí que hace rines de aluminio y luego les aplica un ciclo de tratamiento térmico muy particular. Pero tenemos otros procesos, no solamente esto es el modelo evaporable, que por ella les expliqué para el monobloc, hasta el monobloc fabricado de poliestireno, ¿sí? Conocido usualmente como unicel, ¿verdad? Pero no es el tipo de unicel de los vasos que utilizamos para tomar cafecito o alguna bebida caliente. En el caso de los procesos metalmecánicos, pues el bull process, o sea, el que más se utiliza es el de laminación, seguida por algo que es un corte, que en inglés se le llama blanking, y luego viene un estampado, que ya les hablará Luis. Por aquí pueden ver la lámina, básicamente que sale del proceso de laminación. ¿Sí? Es un producto metalmecánico, se hacen cortes a ciertos tamaños, formas, y luego se hace un estampado para tener el componente y se elimina el residuo que está. Pero aquí está el lado de estampado. Algunos otros son procesos que utilizan son el de extrusión, también hay piezas de forja, y hay algunos otros procesos de alta tecnología como el hidroformado, en el cual el nivel de tensiones residuales que se introduce en la pieza es relativamente bajo. Y hay más, ¿sí? Yo les estoy mencionando los principales para no extendernos mucho. Este es un detalle de un proceso de fundición que se llama el Core PX Casting, el CPC, que lo utiliza actualmente General Motors en su planta en Toluca, y básicamente yo digo que sería un proceso tipo Lego, ¿verdad? Donde hay máquinas que van haciendo un componente, ¿sí? Cada uno hace un componente en arena, ¿sí? En arena aglutinada químicamente, ¿sí? Un aglutinante orgánico, furánico, fenólico, puede ser shell incluso. Entonces arman este rompecabezas, cierran la caja,
cierran la caja, le dejan una zona para que entre el metal, ¿sí? Entra el metal y llena las cavidades que están dentro de la caja, conformada por corazones, básicamente, podríamos llamarle así, y obtenemos el monobloc. ¿Sí? GEM está fabricando estos monoblocks de 4 cilindros actualmente en la planta de Toluca, seguramente Ford ya lo está haciendo en Chihuahua y algunas otras compañías más. Y ven el ejemplo de la pieza, ¿sí? Eso es un Audi, por ahí se alcanzan a ver los circulitos con todos los componentes que se han introducido de aluminio. Sí, desde el monobloc, la cabeza del monobloc, el cilindro maestro, el cilindro maestro para frenos, el pistón, el múltiple, el manifold, una tapa para el alternador, el cuadro de la bomba de agua, un turbocargador, los rines, etc. Entonces lleva muchos componentes de aluminio obtenidos por procesos de fundición. Y aquí tenemos un ejemplo también desglosado, viendo las partes metalmecánicas que se parecen, que es el body in white, que es toda la estructura del chasis. Sí que así se maneja básicamente en la literatura de los componentes automotrices, y el body in white, que es toda esta estructura que ven por aquí, desde los cofres, las placas, los lienzos de las puertas, los soportes de las puertas, la tapa del cofre, etc. Este es un listado, sí, muy rápido para que se den una idea de los principales componentes automotrices. Se llevan muchos en lo que se llama el tren motriz, el powertrain, ¿sí? Obviamente el monobloc con la cabeza del monobloc, el sistema de combustible, las líneas de líquidos por donde entran para los frenos, las cabezas del motor que le llamé, las cajas de transmisión, donde van todos los engranes, que básicamente son de acero, los radiadores, etc., algunos componentes. Y por ahí se ve el powertrain, aquí lo pueden ver abajo con el monobloc. Bueno, aquí son los discos de frenos, actualmente son de hierro gris, y la tendencia es a que sean de material compuesto de aluminio reforzado con un cerámico. Otra parte también importante de componentes automotrices, pues son el chasis, que ya vimos con el sistema de suspensión, los soportes, ¿sí? Algunos brazos de suspensión que están hechos de aluminio forjado o aluminio fundido con tratamiento térmico, y algunos componentes del sistema de dirección. Y lo que les mencionaba también, el body in white, sí, que son los lienzos, las puertas, los bastidores, las defensas, los parachoques, etc. Entonces, muchos de estos componentes que actualmente se hacen de acero y algunos todavía de hierro colado, gris o nodular, pues la tendencia es a que evolucionen a aleaciones más ligeras, como es el aluminio. Recuerden que la relación en peso del hierro-aluminio es 3:1, ¿no? Por cada 3 kilos de hierro acero, básicamente el componente va a pesar un kilogramo, asociado a la diferencia en densidades, básicamente. Ok, vamos al punto 3, que son las aleaciones para fundición. Me gusta ponerle mucho el MCP, me gusta mucho el término que usan los gringos, el Metal Casting Process. ¿Sí? Todos los procesos, ya sean metal mecánicos o de fundición, tienen que atravesar por un proceso de fundición. Obviamente los de fundición es obvio, ¿verdad? El proceso de fundición. Pero los Metal Working Process, dices, bueno, todo eso no es un proceso metal mecánico. Pero antes de ser el proceso metal mecánico, tuvo que ser un lingote, un tocho, y posteriormente tuvo que darse un tratamiento térmico, laminarse, estirarse, trefilarse, extruirse, etc., ¿no? Entonces pasa por un proceso de fundición, que es muy importante, y luego viene el proceso metal mecánico. Entonces, esto que se representa aquí es básicamente el diagrama de fases aluminio-silicio, temperatura con porcentaje de silicio, y por ahí está marcado con líneas de colores, azul, roja, verde y gris, las principales aleaciones que se utilizan en la industria automotriz y el proceso al cual se asocia. Por ejemplo, esta serie que tiene entre 5 y 8 de silicio son básicamente aleaciones para colada en molde de arena, molde permanente metálico, son de la serie 300 básicamente todo, ¿no? De la 356 es la más comercial de todas, la 319 también se utiliza bastante. Las aleaciones que tienen entre 8 y 10% de silicio, también de la serie 300, sobre todo la 380, es básicamente el caballito de batalla para las aleaciones de colada a presión. Y las aleaciones que están muy cercanas al eutéctico, que tienen muy alta fluidez, pues se utilizan para pistones y también para piezas de colada a presión, como la 336, 339, y aquí aparece una de la serie 400. Y actualmente también se empiezan a utilizar ya componentes con aleaciones hipereutécticas con más de 12.7 de silicio, con contenidos entre 16 y 20%. La 390 es un caso de ellos, la 392, que es una aleación de nuevo desarrollo, que se llama Mercosil, y son componentes de alta resistencia. Por aquí pueden ver más componentes, ¿no?, utilizados en la industria
en la industria automotriz. Todavía con su sistema de colado obtenido por inyección a presión, básicamente. Los pistones, muchos de ellos se obtienen por colada en molde permanente, colada por gravedad. Ok, cuando se van a utilizar las aleaciones para fundición, pues tienen que tener ciertas características y propiedades. Entonces son muy importantes los requisitos, ¿no? Obviamente hay que cumplir con la composición, porque la composición química tiene una relación directa con las propiedades que va a tener el componente y también el tipo de proceso. No son las mismas propiedades si yo coloco un molde de arena o un molde metálico, cambian literalmente por los cambios microestructurales. Y también importantes obviamente las propiedades tecnológicas, ¿no? Como la fundición, son las propiedades, perdón, en el proceso de fundición. Necesitamos buena fluidez de las solaciones para que llenen los moldes, que no se fracture cuando esté solidificando, ¿sí? Somehow-tearing, los intervalos de solidificación, ¿sí? A veces son muy largos, a veces son más cortos y son importantes para el diseño de coladas alimentadores, el nivel de contracción que tienen para las tolerancias y todo el diseño de modelos de fundición. Y algunas otras propiedades tecnológicas, pues algunas tienen que soldarse, tienen que tener cierta facilidad para maquinarse, algunas van sometidas a tratamiento térmico y tienen que responder al tratamiento térmico para mejorar sus propiedades. Los coeficientes de expansión térmica también son importantes, sobre todo en piezas que se calientan como son los monoblocos o las cabezas para cilindro, los pistones, ¿sí? Resistencia a la corrosión, no se diga, y hay algunas veces es necesario la pulibilidad, el acabado superficial. Los desarrollos que se han hecho básicamente van enfocados a aleaciones de coladas a presión. Sí, se han hecho estudios de elementos tracer, estroncio, titanio y algunos otros, escandio y litio, para fabricar aleaciones de alta resistencia y que mantengan cierto nivel de ductilidad. Aquí pueden ver un poquito dos variantes de procesos de fabricación por colada a presión, el tradicional, que es el proceso en frío, en cámara fría, básicamente. Y esta es una variante actual que tiene unos pocos años, 6, 8 años para acá, o quizá menos, unos 5 años, que es una colada a presión vertical, ¿sí? Hay alguna angular, hay vertical, hay en vacío, y ahora hay algunas variantes tecnológicas muy, muy interesantes. Entonces vamos a hablar un poquito de las aleaciones más importantes, solamente algunos tips muy, muy, muy básicos, ¿no? Estas son las aleaciones de aluminio-silicio, como ya vimos, la serie 300, 3XX.X, ¿sí? Y unas poquitas o muy marcadas, muy numeradas de la serie 400 o la 4XX.X. Sí, son las más utilizadas para el proceso de fundición, ¿sí? Seguramente el 70, 80, 90% de piezas automotrices son aleaciones de aluminio-silicio, ya sean hipoeutécticas o hipereutécticas. Tienen muy buena colabilidad, se pueden alimentar con cierta facilidad, su cálculo de alimentadores, coladas, tienen buena resistencia a la fractura en caliente. Si yo la complemento con adiciones de magnesio cobre, puedo mejorar algunas propiedades tecnológicas, como la maquinabilidad y obviamente también algunas propiedades mecánicas. Por ahí pueden ver las estructuras de una 356 típica, que es la 356, que en promedio tiene silicio, está tratada con estroncio, una eutéctica, que es la 443, si no mal recuerdo, y una hipereutéctica donde se ve el silicio primario por ahí, que partículas duras que mejoran la resistencia al desgaste y a la abrasión. Las aleaciones que se les adiciona magnesio se utilizan para rines, piezas estructurales y componentes de suspensión, mientras las que tienen cobre con magnesio se usan para el tren motriz, monoblocks, cabezas de cilindros, etc. Puede haber variantes, ¿no? No es una regla esto, sino puede haber intercambio en algunas de ellas. Como les decía, uno de los procesos más importantes y que se está desarrollando no solamente a nivel mundial, sino incluso en México, si las plantas automotrices están requiriendo una gran cantidad de piezas de inyección a presión. Por ahí hay un dato de alguna asociación gubernamental, que espero que no la desaparezcan también. Actualmente, hasta hace un par de años, que fue el último reporte que yo leí el número ahorita de la asociación de la dependencia esta gubernamental, pero de cada 5 piezas que se utiliza en la industria automotriz de die casting, una se produce en México y 4 las tenemos que importar, ¿sí? Entonces eso nos da un preámbulo a que siga creciendo la industria de la función en procesos de colada a presión para tratar de cubrir el mercado interno. Están demandando las compañías automotrices que han venido a México.
Aquí son algunas de las ventajas, pues son ligeras las piezas de aluminio, muy buena resistencia a la corrosión, elevada colabilidad y fluidez, sobre todo las aleaciones de composición auténtica, buenas propiedades mecánicas, se incrementa con el tratamiento térmico, buena estabilidad dimensional, porque esto se calienta durante la etapa ya de trabajo. Obviamente ya cuando esto termina su vida útil, pues el aluminio es 100% reciclable y reprocesable en algunos casos, ¿no? Ventajas de las piezas de colada a presión. Sí, vean que este es el caso también de la evolución de un monobloc, un B6 de Ford, 1500, que se hacía de grafito compacto, o de hierro de grafito compacto, o hierro vermicular, y actualmente se está haciendo de una aleación de aluminio 8 silicio. ¿Cuáles son las ventajas de esto? ¿Por qué estas evoluciones? Porque, bueno, estos cambios estructurales asociados al proceso, esta es una estructura en molde de arena y este es el molde de die casting, son estructuras muy finas, espaciamientos dendríticos muy pequeños, fases y microconstructores muy pequeños, tamaños de granos muy pequeños, y todo eso hace que se incrementen sus propiedades mecánicas, asociados básicamente a sus secciones muy delgadas y sus altas velocidades de enfriamiento por el mismo variantes que hay en el proceso de inyección a presión. Obviamente mayores propiedades mecánicas que estas cuatas. La producción es muy, muy, muy alta. Un molde de inyección a presión puede aguantar hasta el orden de 250,000 disparos o 250,000 coladas, así que es una verdadera barbaridad. Y obviamente, como son piezas que casi tienen la forma final, le llaman en inglés el Nernst shape, pues prácticamente el maquinado es muy poquito y hay un acabado relativamente pequeño. Ok, estos son algunos ejemplos, ¿sí? De automóviles de primer nivel, los BMWs, por ahí está la aleación. Aquí hay un Porsche, que es un automóvil de más alto nivel que el BMW, para las aleaciones que se están haciendo, y básicamente coladas por presión, ¿no? Básicamente. Estas son algunas de las aleaciones de nuevos desarrollos, la Silafon 300, ¿sí? Es una aleación con 10% de silicio, tiene un poquito de manganeso, un poquito de magnesio, se utilizan para estos componentes de la parte del soporte del motor y de la suspensión. Es una aleación convencional y esta es la Silafon 36, que es una compañía austriaco-alemana, si no me recuerdo, que la está produciendo. Entonces ven el nivel de elongación, se sube en un 100%, del 5 al 10%. Se les adicionan pequeñas cantidades de estroncio y titanio. Ahí la compañía tiene básicamente su broche con todas las características de información de instalación. Este es otro que producen ellos mismos, que se llama Castacil, y que se utiliza para aleaciones que tienen que tener después de la colada en reconformar, buena resistencia a la corrosión, tienen que ser soldables, ¿sí? Se utiliza mucho para nodos estructurales de alta rigidez, ¿sí? Aquí hay algunos de los soportes de amortiguamiento que van en los automóviles. La compañía, por aquí está el dato, se llama Rheinfelden Alloys, ¿sí? No me recuerdo yo, es austriaco-alemana, por ahí. Y muy rápidamente algunos ejemplos de piezas coladas por Glavel molde técnicamente, ¿no? Un case de transmisión, una caja de transmisión, es un actuador para los cilindros y una tapa para el múltiple, el intake manifold. De la serie 300, ¿no? 319, F en condiciones de colada, 356 con solubilizada y envejecida, y una 319 también en condición F, que quiere decir que está en condiciones de colada. Si vamos ahora muy rápidamente a las aleaciones de procesos metalmecánicos, les decía, hay un proceso de fundición que está antes de producir este rollo, donde fabrico un lingote, ese lingote le hago algunos procesos de homogeneizado, y posteriormente lo lamino hasta llegar al espesor adecuado de la pieza. Esa pieza va a un proceso que se llama corte, que es si esta lámina de aquí saco, como si fuera un sastre, saco varios cortes, que son que es el blanking, que hay algunas compañías en México que están evolucionando del acero al aluminio, como es ThyssenKrupp, la planta de Silao, yo no sé si la planta que está acá muy cerca de Puebla también. Entonces hace el blanking y luego se hace el estampado para fabricar el componente. Sí, viene el estampado, ahí por ahí se me fue una L, perdón. Sí, posteriormente pues hace el estampado, se hace también el reborde que se tiene que hacer en las piezas, que va relacionado mucho con el envejecimiento de las láminas, sobre todo de la serie 6000, y bueno, se hacen los componentes que ya les había comentado. Aquí hay algunas de las características que consideran los recientes desarrollos, como tienen que tener alta conformabilidad, alta resistencia al impacto, ¿sí? Bueno, okay. Vemos accidentes con estos automóviles que van a
180 kilómetros por hora, ¿verdad? Y pues ni modo, no hay carro que aguante un impacto de ese nivel de energía, ¿verdad? Tiene que haber la unión no solamente entre el aluminio, sino con otros materiales. Se usan muchos adhesivos ahora en la industria automotriz para unir componentes incluso. Los nuevos desarrollos pues, también consideran obviamente la reducción de masa de peso, el uso de multimateriales y pues, se está teniendo lo que se llama super light cars, lo que son los superautos ligeros básicamente, sí, y están hechos básicamente de estas dos series, de la serie 5000 y de la serie 6000. Aquí pueden ver el automóvil destripado en diferentes componentes producidos por estampado, ¿no? Desde lienzas, todo lo que es la estructura donde va colocada la puerta, etc., ¿no? Ok, básicamente estos componentes de aluminio pues van enfocados a los automóviles de calidad premium, por ahí hay algunos, por ahí se ven los de fundición, aquí se ven muy poquitos porque no está incluido el monobloc y parte de suspensión y los rines, etc. Pero básicamente la hoja de aluminio que viene proceso de laminación, pues por ahí está hecho, ¿no? Por ahí hay otras secciones de aluminio, pueden ser extruidas, y también por ahí hay algunos componentes todavía de acero. La Ford Lobo, pues la tendencia es a que básicamente muchos de los componentes sean de aluminio y aumentar el rendimiento de gasolina a un nivel mucho más alto. En esta tablita lo que vemos es en los países desarrollados, Estados Unidos y Japón, cómo han evolucionado las aleaciones para la industria automotriz. Desde las aleaciones aluminio-magnesio, aluminio-cobre, aluminio-magnesio, silicio de los años 85, 80s, 90s, sí, posteriormente a fines de los 90s, se empezaron a utilizar la serie de las aleaciones de la serie 5000, la 5022, la 5023, aleaciones aluminio-silicio, también todas metal mecánicas, el high baking hardenability era el endurecimiento que se alcanza las aleaciones cuando son sometidas a pintado en caliente, ¿sí? Se llaman bake paint, básicamente, y deben tener una muy alta conformabilidad. Empezaron a surgir las aleaciones 6000, ¿sí? Y actualmente ya en los últimos años, básicamente las que se utilizan son las aleaciones de la serie 6000, la 6016, la 6022, ¿no? Por aquí hay una tablita de estas, son las más comunes, la 6022, 6016, 6011, aquí hay 4 de la serie 5000, ¿no? La serie 5000, principal aleante, magnesio. La serie 6000, pues tiene pequeñas cantidades de varios elementos, ¿sí? Pero el más representativo es básicamente el silicio con el magnesio, ¿sí? Y en algunas de ellas el cobre. Son aleaciones complejas y por ahí están las propiedades que alcanzan después en condiciones ya de forja. Y vemos algunos ejemplos de la serie 5000 en particular. Aquí hay una tablita donde se ven aplicaciones muy puntuales, estos componentes que tienen que tener alta conformabilidad, ¿sí? Con procesos de estampado extruido, y que básicamente los adquieren en lo que es la condición H. ¿Sí? La condición H quiere decir que están endurecidas por conformado básicamente en frío. Y esta es una pieza, se ve un poquito el letrero, pero básicamente está producida por un proceso por hidroformado. Por un proceso de hidroformado que son tubos que se deforman con agua a muy alta presión y la pieza está libre de tensiones residuales. Ok, por ahí un poquito hablando de la serie 6000 y 7000, son endurecidas por envejecimiento. La tendencia actual es que estas aleaciones se endurezcan por solubilización y envejecimiento, el age hardening, para alcanzar sus mejores propiedades. Y están compitiendo sobre todo la serie 6000 con los aceros que son microaleados con boro. Sí, las piezas de acero tienen del orden de los 2 milímetros, este componente en particular, y el aluminio de la serie 7 tiene del orden del 3.5. ¿Sí? Para que fuera esto, tuviera el mismo peso, el componente de acero y de aluminio, pues este tendría que ser el triple de espesor más o menos, ¿no? Entonces eso compensa la diferencia en propiedades. Bueno, y actualmente, pues, no solamente se utilizan los materiales metálicos, ¿verdad? Lo que es el acero y el aluminio, sino estamos hablando de que los automóviles utilizan multimateriales, ¿no? Lo que son también todos los termoplásticos, los materiales compuestos, y cada vez se van a utilizar, ¿no? Vamos a tener probablemente a lo mejor rines de algún termoplástico de altas propiedades, bueno, los interiores básicamente, en vez de ser de aluminio, ¿sí? Los soportes donde van los sillones
sí, promesa de algún plástico también, y algunos componentes seguramente van a ser de material compuesto. Bueno, y para finalizar, básicamente, supongo que la mayoría de ustedes son estudiantes de ingeniería, sí, nosotros, Luis y yo somos metalúrgicos, igual que Cielo y su compañero que están llevando la organización de este evento. Me gusta mucho lo que es este mapa de la industria automotriz en México, para que se den una idea, no solamente los ingenieros metalúrgicos que me están escuchando, sino los mecánicos, quizá también los ingenieros industriales, los eléctricos, no sé yo, los mecatrónicos, sí, por ahí algunos, sí, lo que vean lo que es su área de trabajo, ¿no? No solamente la industria automotriz, Ford, General Motors, Volkswagen, Nissan, por ahí debe estar Hyundai, por ahí está BMW, está Mercedes-Benz, hay otras áreas como es el transporte, el duty industry, que es, por ejemplo, los camiones, como son los camiones de Hino, de Isuzu, de Volvo, de Scania, ¿qué otra se me va por aquí? De Dina, sí, aquí hay por ahí otras, no alcanzo a ver el letrerito. Entonces, realmente la industria de México está creciendo, y lo que básicamente se ve el clúster automotriz del norte y el clúster automotriz del centro. Sí, y no es Ford solito, sino todos los proveedores de componentes, ¿no? Todos los proveedores que tiene que desarrollar Scania, igual tiene 10, 20, 30, 50, se los comentará Luis, porque él está mucho más empapado con esto. Pero este es el mercado de trabajo que tienen ustedes, los estudiantes que están en la carrera de ingeniería y que tienen una relación directa con la industria automotriz. Bueno, pues gracias por su atención. Creo que me extendió un 5 minutitos más, 10 minutitos. Pero bueno, esta es mi presentación. Termino, dejo de hacer la presentación y le damos paso al ingeniero Luis. Adelante, Cielo, Tobar. Hola. Sí, disculpe, doctor. Sí, le damos la palabra al ingeniero Luis Rodrigo Palomera, quien nos hablará sobre aceros. Un poquito sobre aceros. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, he de reconocer que la presentación del doctor Hinojosa está considerablemente más didáctica que la mía. Y bueno, lo agradezco. Al final él también fue mi profesor hace no más 20 años, ¿no? Entonces, no se pierde la calidad. Retomando bastante de los puntos que él nos comentó, efectivamente existe una fuerte tendencia a la reducción de pesos en la industria automotriz. Eso es como el punto básico. Pero, bueno, obviamente esa reducción de peso, si optamos por el aluminio, es muy sencilla de lograr, pero le empezamos a pegar a la cuestión de costos. Ahorita, nada más por pura curiosidad, me metí a ver cuál era el vehículo más popular de venta en México. Sigue siendo el Nissan Versa. El Nissan Versa, en su versión más austera, cuesta 260 y tantos mil pesos. Aquí lo pueden ver. Si vamos a un vehículo de alta tecnología, que prácticamente todas las suspensiones de aluminio, puertas de aluminio, cofres de aluminio, obviamente el engine, el motor ya es todo de aluminio, en el Versa también, nos damos cuenta que es un vehículo que cuesta 6 veces más. Entonces, lo importante para la industria automotriz es poder no solo tener materiales nuevos, o materiales no necesariamente nuevos, sino con distinta aplicación, sino también pues que pueda vender un vehículo, ¿verdad? De nada me sirve tener un coche que esté hecho, exagerando, 100% de aluminio, si me va a costar 3, 4, 5, 10 veces más. Tiene que haber un balance entre esas dos cuestiones. Y es justo con lo que quisiera empezar esta plática. Debe de haber requerimientos importantes. ¿Cuál es el primer requerimiento? Antes, ya en su momento trabajé en Nissan. Si me hubieran preguntado en ese entonces, pues les hubiera dicho, a mí me interesa vender coches. No solamente eso, el vehículo que debes vender, pues primero debe de ser seguro para los ocupantes. Esa fue una de las razones por las que en su momento se descontinuó el Tsuru de Nissan. Realmente no era un vehículo seguro en absoluto, tenía tecnología de hace 20 años, pero bueno, era muy barato. Entonces, pues creo que todos nos subimos a un Tsuru de taxi.
Actualmente, bueno, por la misma razón, ya no es un vehículo óptimo para transportación, sobre todo, bueno, porque la intención es que si llega uno a tener un percance, pues no importa que la libre el coche, lo que importa es que la libren los pasajeros, y ese es un cambio muy importante de mentalidad, aún difícil de que ocurra en México. Todavía sigues escuchando a gente que dice conocer de vehículos, es que los coches de ahora los chocan y se deshacen. Bueno, al fabricante, el que le importa que no se deshaga es el que maneja, el coche es lo de menos. Pero bueno, entonces, bueno, ¿cómo se evalúa durante la fabricación o durante el diseño de un vehículo? Bueno, se realizan pruebas de impacto. Literal, ponen un vehículo ya terminado a estamparse contra una pared y le ponen un muñeco y va a sonar un poco crudo, pero ven qué partes del cuerpo del muñeco se perdieron, los brazos, la cabeza, etcétera. Entonces, bueno, ya con eso te dan un rating, una calificación, y bueno, puedes tomar ese tipo de decisiones sobre qué vehículo comprar. Entonces, bueno, tenemos ya un vehículo seguro. Como varios de ustedes lo saben, la compra del primer vehículo muchas veces es por una cuestión familiar. Tienes una necesidad de transportación para tu familia, tus hijos, y bueno, necesitas un buen rendimiento de combustible. De nada sirve tener un vehículo como antaño que nos daba, no sé, 5 kilómetros por litro, 10 kilómetros por litro, este tipo de situaciones. Necesitamos que, más que un lujo en estos tiempos, yo me atrevo a decir que para varias familias tener un método de transporte seguro es esencial. Y hago hincapié en lo de seguro porque, bueno, más de una persona hemos visto en la calle individuos que van en su moto con los chamacos en medio y la esposa agarrándolos atrás, ¿no? Que bueno, eso no es la situación óptima. Entonces, tiene que haber un balance entre la seguridad, entre la ligereza, para que, bueno, esto no nos represente un gasto excesivo en el consumo de combustible, y, bueno, de inicio también, que el vehículo pues sea accesible, sea asequible por la mayoría de los consumidores. De nada me sirve tener el vehículo más ligero y más moderno del mercado si el precio de entrada es de $1,000,000. Realmente pues, no está al alcance del 95% de la población en México. Punto importante, y algo que quiero retomar de la presentación del doctor hace un momento, nos mostraba un mapa con la industria automotriz, tanto ligera como pesada de trabajo. Tal vez no lo sepan, pero dependiendo la marca, entre el 85 y el 90% de los vehículos producidos en México no se quedan de manera doméstica. Nosotros somos un país manufacturero. Nosotros seguimos fabricando vehículos para que las empresas pues los vendan en otros mercados. Obviamente, por cercanía, el mercado más relevante para nosotros sigue siendo el mercado NAFTA. Bueno, ya no es NAFTA, ahora es el USMCA, el mercado Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Nissan, por ejemplo, en su momento fabricaba el Nissan Note, el Nissan Sentra para el mercado europeo, mercados suramericanos que están creciendo fuertemente. También en la planta de Civac de Nissan, en su momento las Taquitas, ahora la NP300 o Nissan Frontier, se importa para mercados de Medio Oriente. Entonces, bueno, tomar en cuenta otra vez, prácticamente 9 de cada 10 vehículos que se fabrican en México no se usan en México, son para exportación. Y bueno, como punto final de un requerimiento de mercado, necesitamos que nuestro vehículo sea confiable. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que encienda cada vez que yo lo necesite, que los costos de mantenimiento, las refacciones, las reparaciones, a lo mejor la palabra correcta no es que sean baratos, sino que sean precios razonables. Y también una nueva, pues, bueno, no nueva,
una mentalidad importante que están agarrando varios consorcios automotrices es este concepto del diseño modular. Literal, piensen que su vehículo, que su coche es un Lego, y por ejemplo tienes un problema con el asiento trasero de tu vehículo, que puedas cambiar el módulo completo del asiento y literal con un par, bueno, más de un par de tornillos, puedas cambiar la pieza completa, en lugar de tener que dejarlo en la agencia 6 meses a ver cuándo te hacen la reparación o el cambio. Este tipo de situaciones pues son importantes tanto para la persona o la empresa que fabrica el vehículo, como para nosotros los consumidores. Obviamente puedes tener el coche más lindo, más padre del mundo, pero si tiene un bajo consumo de gasolina, si tiene un bajo o un alto costo de mantenimiento o poca disponibilidad de partes, bueno, pues no es lo óptimo. Afortunadamente en México ya nos estamos quitando esa muy mala costumbre de comprar coches solamente por estética. Antes creo que todos en algún momento acompañamos a nuestros papás o algún pariente a comprar coches y todo era cuestión de cuál me gusta más, o es que lo tienen en rojo y yo lo quería azul, y este tipo de cuestiones que son meramente subjetivas. Puede ser el coche que más te gusta en el mundo, si al final te da 1 kilómetro por litro, bueno, pues no es el coche que estamos buscando para la actividad que lo quieres desarrollar. Entonces, bueno, tomando en cuenta estos puntos, no son ni los únicos, ni puede que no sean los más actualizados, pero son unos de los primordiales. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo la industria o qué ha hecho la industria para lograr este tipo de requerimientos? Uno, como ya lo mencionaba el doctor Hinojosa, bueno, es migrar a nuevos materiales, de acero a aluminio, en algunos casos para vehículos de muy alta gama, migrar de aluminio a magnesio, pero bueno, empezamos con problemas de costo. Entonces, si nos vamos un poquito a la parte histórica, ¿qué pasaba en los años 50, 60, 70? Si yo necesitaba un vehículo con mejores prestaciones, mejor resistencia al impacto, este tipo de cuestiones, la única manera, el único método que existía en aquel entonces para hacer vehículos más duraderos simplemente era aumentar el espesor, dado que no había mucha variedad de acero. Si querías aumentar la resistencia del componente, pues le tenías que aumentar el espesor. Si aumentas el espesor, aumentas el peso. Si aumentas el peso, reduces la eficiencia de combustible. En ese entonces no les importaba tanto, pero pues si reduces la eficiencia de combustible, contaminas más, etcétera, etcétera. Entonces, para 1975, aproximadamente el 57% del peso del body in white o la carrocería como tal era de acero, que ahora ya se vende como calidad comercial. Literal, el acero que utilizan para pisos era en ese entonces el último grito de la moda, si se puede utilizar el término, en la industria automotriz. Y bueno, si querías más resistencia, pues le tenías que meter más espesor. Acuérdense otra vez, su curva esfuerzo de formación, bueno, es fuerza sobre área para calcular el esfuerzo. Si le aumentas el cross-section, que es el área, bueno, reduces la fuerza final. Entonces, ese era el único método que tenían. Eventualmente, pasaron casi 30 años. Hasta el 2001, se juntaron aproximadamente 35 productores de acero. No viene al caso ponerles aquí la lista. 35 productores de acero a nivel mundial, junto con un consorcio del grupo Volkswagen que se llama Porsche Engineering Services. Para quien no sepa, Volkswagen Group es dueño de la marca de Porsche y crean este proyecto, el ULSAF. ¿Qué significa ULSAF? Es Ultra Light Steel Auto Body. Esto es carrocería automotriz ultraligera de acero. Entonces dicen, bueno, ¿qué tal si en lugar de utilizar aluminio, que es otra vez una solución de muy alto costo y no muchos van a poder pagarla, qué tal si hacemos algo con el material que ya existe actualmente? Y entonces, bueno, le invirtieron un poco de dinero,
Fue una inversión de $22 millones. El programa se llevó casi 7 años en concluirse. ¿Y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron? Bueno, dijeron, utilizando la tecnología disponible en este momento, porque al final, recordemos, necesitamos garantizar que el vehículo se pueda comprar. O sea, que una gran parte de la población esté en capacidad de pagar un vehículo así. Entonces, no puedo utilizar tecnología de punta, no puedo utilizar lo más nuevo, tengo que utilizar lo que ya tengo ahorita. No me debe de requerir a mí como fabricante de autos, pues una inversión, porque al final una inversión, bueno, se refleja en el costo del vehículo, en el costo final del vehículo. No tengo que desarrollar nuevos tipos de acero, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Se dieron cuenta que podían reducir el peso de una carrocería hasta en 25% sin necesidad de utilizar nuevas tecnologías. Entonces, dijeron, oye, pues sí hay mucha tela de dónde recortar, bastante. Pero bueno, como hace rato mencionaban, empieza la cuestión de la electrificación del powertrain de los vehículos. Estamos migrando fuertemente de vehículos de combustión interna. El primer paso fueron los vehículos híbridos y eventualmente se espera que sean vehículos eléctricos. Igual, si ustedes comparan todavía los precios para un vehículo, no siguen siendo muy atractivos para el grueso de la población. Si tomamos, por ejemplo, un vehículo híbrido muy popular aquí en México, pues es el Toyota Prius. La última vez que verifiqué precios, el Prius de entrada anda sobre los 450 mil pesos, que comparando con el Versa que vimos hace un rato es prácticamente el doble. Entonces, todavía no están al nivel pues de hacerlo asequible, de hacerlo accesible al grueso de la población. Si nos vamos a vehículos eléctricos 100%, bueno, tenemos el Nissan Leaf, está el de Chevrolet, el Volt, seguramente hay más de uno por ahí que se me escapa. BMW tiene el i8, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de costos adicionales. El Leaf creo que empieza en 600 mil pesos, el BMW, el i8 empieza en 800 mil. Prácticamente es comprarse 4 Versas. Sigue siendo, sin ser pues un vehículo, una opción económica. Y vuelta a lo mismo, a mí como fabricante de vehículos me interesa crear coches que la mayoría de mis clientes puedan comprar. De nada me sirve decirle, oye, ya no voy a venderte el Versa de 200 mil pesos, ahora te puedes comprar el Versa Premium que cuesta 800 mil, pero ya no vas a estar en gasolina. No es un escenario realista. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicieron prácticamente más de 10 años después? Agarraron todos los resultados de aquí del proyecto ULSAB en 2001 y dijeron, bueno, de aquí en adelante, pues, ¿qué existe? Crearon otro proyecto, el proyecto FSV, el Future Steel Vehicle. Como resultado, aquí ya, pues no se aguantaron las ganas de utilizar nuevos aceros, pues tecnología strip, twip, aceros estampados en caliente, aceros doble fase, aceros fase compleja. Prácticamente, tomando en cuenta como benchmark o como comparativa el resultado de acá, recordemos que aquí obtuvimos más o menos como máximo un 25% de reducción de peso. Utilizando las mejores tecnologías disponibles en este entonces, que prácticamente ya hace 8 años, lograron reducirlo todavía 39% más. Donde ya no le dieron fue pues a la cuestión del precio, ¿no? Ahí sí se incrementó el precio. Pero bueno, lo habitual en la industria automotriz es que ciertas tecnologías que originalmente se aplicaban en vehículos de alta gama, eventualmente terminen en vehículos para todo público, por decirlo de alguna manera, algunos años después. Recordemos que pues, prácticamente cualquier proceso de producción, entre más volumen fabriques, bueno, el costo por pieza se va reduciendo. Entonces, cuando homologas o cuando utilizas la misma tecnología en la mayoría de tus vehículos, el impacto de
del costo por ese tipo de tecnología, bueno, se optimiza, se reduce hasta que lo hace, bueno, asequible y disponible para la mayoría de los consumidores con, pues, acceso a hasta cierto nivel de ingresos. Muy bien. Entonces, bueno, hemos estado hablando de reducción de peso en los vehículos. Todo esto es importante, pero ustedes lo han visto, conforme pasan los años, no solo me interesa a mí vender vehículos, no solo me interesa que la mayoría de las familias tengan un medio de transporte seguro y que sea, pues, si no barato, si accesible al grueso de la población. Cada vez se lleva más, se le da más importancia a esta cuestión medioambiental. Desafortunadamente, a nivel global, la industria del acero y en general la producción de metales, pues sigue siendo de las más contaminantes. El acero representa, si mal no recuerdo, el 25% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial por año. Entonces, estamos hablando de que es muchísimo, ¿no? Necesitamos hallar maneras de reducir estas emisiones. ¿Qué se puede hacer para reducir este impacto ambiental? Hay muchas acciones. Una de ellas, bueno, es el reciclado. Vamos a dar el ejemplo de un productor, Nucor. Nucor es, creo que, el octavo, noveno productor de acero a nivel mundial. Ellos están ubicados, bueno, una de sus plantas está allá en Alabama, en Estados Unidos. Para quien le interese conseguir chamba, bueno, Nucor acaba de abrir una planta acá en Silao, entonces deberían buscar la empresa. ¿Qué es lo que hace Nucor, por ejemplo, en Estados Unidos? Ellos tienen un programa que le llaman S4S, Scrap for Steel. Literal, la chatarra que se genera durante la producción de un vehículo, ellos la compactan, hacen, digamos, un cubito de chatarra, y esa chatarra la recogen en el patio de maniobras de pues, la planta automotriz, por ejemplo, con la planta que tiene Nissan ahí en Smyrna, Tennessee. Recogen toda esa chatarra y esa chatarra la introducen como carga fría a un horno de arco eléctrico. Nissan se ahorra muchísimo dinero en lugar de pagar el costo completo de un acero fabricado desde cero, digamos, ¿no? Así, ellos únicamente pagan una cuota de conversión, le llaman ellos, y bueno, te terminas ahorrando entre 50 y 60% del costo del material. Entonces, para la empresa es bastante costeable. Andan manejando ahorros de 35, 40 millones de dólares anuales. Para Nucor es un excelente deal, es una excelente propuesta, porque bueno, ellos se ahorran de inicio con toda la parte que es el alto horno, ¿no? Toda la cuestión de coques, de gases de reactor, como tal, el mantenimiento del alto horno, etcétera. Si ellos nada más tienen hornos eléctricos, entonces bueno, el costo de proceso realmente no es comparable. Pues, bueno, y además el acero, pues ya sabemos, a diferencia de, por ejemplo, los polímeros, el acero pues, prácticamente lo puedes reciclar las veces que quieras y a un precio razonable. ¿Qué otras opciones tenemos para reducir el impacto ambiental? Uno de ellos es la utilización de nuevas tecnologías. Me gusta pensar que la mayoría de los que estamos conectados como alumnos, bueno, se dan sus escapadas a revisar las noticias del mercado del acero. No solamente ver coches, sino ver qué está pasando, qué empresas nuevas existen, qué están haciendo, dónde tienen plantas. Si han estado poniendo atención a eso, se darán cuenta que en Europa, por ejemplo, están considerando ya hacer a escala industrial una planta que reduce el hierro, que bueno, sabemos todos los que estamos conectados que el hierro es el producto del alto horno. En lugar de hacerlo reducción con gases
base de carbono, para eso creamos el coque, quieren hacerlo con reducción base de hidrógeno. Y ahí la llevan. A ver, es una inversión fuerte, necesitas equipos nuevos. Obviamente el costo todavía no es el ideal, y eso tiene que ver con el siguiente punto. Ok, si es una tecnología más limpia, desafortunadamente es una tecnología todavía ¿cómo decirlo? Poco productiva, como referencia a un alto horno, digamos, tradicional con tecnología, si no de punta, tecnología contemporánea, te anda produciendo 5 millones de toneladas de hierro crudo o de acero crudo al año. En el caso de un horno con reducción por hidrógeno, pues nada más te produce entre 200 y 300 mil toneladas. Si hacen ustedes la división, andamos sobre 30 veces menos producto del reactor. Entonces, bueno, un coche, volvemos al mismo concepto de hace rato. Ok, sí, tienes menos contaminación, pero con este proceso produces 30 veces menos material. Eventualmente, pues no vas a dejar de producir coches. ¿Quién se va a comer esa diferencia, no? Nosotros como consumidores no vamos a pagar un Versa de 6 millones de pesos, porque eso es 30 veces más. Entonces, tiene que haber un balance. Vuelta a lo mismo, que sea costeable. Y bueno, amigable con el ambiente, no solo durante la producción de las materias primas, sino también la reducción del impacto ambiental durante toda la vida del vehículo. Este es un concepto pues, relativamente nuevo, el Total Cost of Ownership, o TCO, si alguien tiene la curiosidad, lo puede buscar en internet, que es los costos que se generan no solo durante la manufactura del vehículo y el uso del vehículo por un particular, sino también los costos de la chatarrización y la destrucción del mismo. Toda esta tripa de procesos, pues genera costos y alguien los tiene que pagar. Obviamente, no se pueden quedar ahí vacíos. Entonces, todo esto, si se fijan, yo estoy hablando un poquito más de la parte, ¿cómo decirlo? De la parte de procesos. Obviamente, para llevar a cabo todo esto, no puedes tener acero para fabricar coches si no sabes metalurgia, pero adicional a esto, pues también es importante tomar en cuenta todo el trasfondo, o sea, todo el resultado de este conocimiento que nos imparten durante la carrera, bueno, en qué va a aplicar. Creo que un buen ingeniero no solo se limita a ver ya en la industria, ya que estás trabajando, creo que limitarte a tu función, como, no sé, estás en laboratorio, estás en fundición, estás en proceso, o sea, estás en un área específica, pero creo que limitarnos la visión a solamente nuestra área, creo que es un desperdicio de habilidades. Siendo ingenieros, bueno, tenemos esa capacidad de análisis, entonces, pues creo que es prudente aprovecharlo. Siguiendo con estos temas, vuelta a los avances tecnológicos, les platicaba hace un momento de la reducción vía hidrógeno. El principal productor de este tipo de equipos es uno japonés, Mitsubishi Heavy Industries. Si alguien tiene curiosidad, puede entrar a la página de ellos. También está otro fabricante de equipos para producción de acero, bueno, está Siemens, alemán, está Danieli en Italia. Si alguno de los que está conectados en este momento conoce o ha escuchado hablar de Ternium en Monterrey, la mayoría de sus equipos son italianos, son de Danieli, y bueno, ahí como dato curioso. Dependiendo obviamente de la empresa y de dónde sea el consorcio que es dueño de la misma, bueno, se podrán dar cuenta qué tipos o qué marcas de equipos utilizan. Como les comentaba, esta reducción vía hidrógeno la están intentando explotar fuertemente en Europa. ArcelorMittal, que es el productor número 1 a nivel mundial de aceros, tiene, si mal no recuerdo, 14 plantas allá en Europa. Dedicó única y exclusivamente 2 plantas para probar esta tecnología. Otra de estas compañías grandes
es el consorcio sueco SSAB. Ellos son fabricantes de acero y están especializados en aceros de alta resistencia. Ellos también, bueno, hace un momento el doctor Hinojosa nos platicaba, para 2030 prácticamente en Noruega, Suecia, no sé también si Finlandia, van a prohibir el uso de vehículos de combustión interna. Entonces, bueno, necesitamos, ya que le pegaste al producto final, bueno, eventualmente te tienes que voltear a ver a la parte productiva, no solo como el vehículo, sino a las materias primas. Y bueno, a la fecha siguen para el grueso de los vehículos, más o menos el 65, el 70% sigue siendo acero en un vehículo. Entonces, bueno, tienes que irle moviendo. Ok, vamos a lo siguiente. Tenemos vehículos eléctricos. Algo que era un problema al principio era la durabilidad o el rango que te daba un vehículo. La primera iteración que llegó aquí a México del Nissan Leaf, había una empresa en Ciudad de México que te lo rentaba y honestamente por curiosidad lo renté un par de ocasiones. Un vehículo muy cómodo, tiene una característica muy, muy peculiar, tenía una aceleración casi como deportivo, porque bueno, cuando tienes un vehículo de combustión interna, el par de torque no entra de inmediato. En el caso de un vehículo eléctrico, el par de torque, en cuanto pisas el acelerador, sientes prácticamente el jalón que le llaman en el vehículo, entonces aceleraba como si fuera un auto deportivo y era una sensación, pues es padre, siendo honestos. Obviamente un vehículo eléctrico no lo vas a correr a 250, creo que llegaba a 140, pero bueno. Lo importante en un vehículo eléctrico es que si tú estás en Ciudad de México, por poner otra vez un ejemplo, y te quieres ir de vacaciones a Acapulco, bueno, de inicio, conceptualmente un vehículo eléctrico no es tan distinto como un Power Wheels, de esos que les regalaron a los niños ahora hace un par de días. Literal, es un vehículo que tiene baterías y que tienes que conectar a la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica carga las baterías y de manera pues, similar a un celular, por ejemplo, que todos tenemos uno, se habrán dado cuenta que cuando se calienta este vehículo, cuando se calienta la batería del celular, se reduce la capacidad de carga de la pila. Pasa exactamente lo mismo con un vehículo eléctrico. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Arizona, Nuevo México, en los estados del sur de Estados Unidos, los que hacen colindancia con México, tenían muchos problemas con el Nissan Leaf, porque bueno, a mí ibas tú a la concesionaria, comprabas un coche, te decían tiene un rango de 250 kilómetros, pero por el mismo calor del medio ambiente donde se utilizaban los coches, pues no les daban esos kilometrajes, a los 150, a los 180 kilómetros, pues ya se te acababa la carga. No es un problema cuando estás en una ciudad, pero ¿qué tal si lo utilizas para viajar en carretera? Obviamente no es como si hubiera contactos, no es como cargar tu celular, no es nada más ponerle el cubito al teléfono y el cable, ¿no? Es un poquito más complicado que eso. Entonces, la intención es mejorar el rango, el alcance de un vehículo eléctrico. A la fecha se están haciendo pues, más que nada mejoras en lo que es tecnología de baterías, siguen siendo todavía ion de litio. Si han puesto atención a las noticias, bueno, los vehículos de Tesla ya andan sobre los 500 kilómetros de rango, pero otra vez, un Tesla en México empieza en 900,000 pesos. El Tesla que menciono, que tiene 500 kilómetros de rango, creo que anda sobre los 2 millones de pesos. Necesitamos pues esforzarnos en traer esa tecnología a estos nuevos vehículos. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Seguridad, mencionábamos hace un momento, necesitamos vehículos cada vez más seguros. Obviamente, el concepto de seguridad para una armadora automotriz no es cuestión de que aguante impactos a 180 kilómetros por hora. Realmente eso es algo que no va a ocurrir, a menos de que compres un tanque. Estamos hablando de impactos a tal vez 50, 60, 70 kilómetros por hora. Y bueno,
qué opciones existen o qué materiales se han desarrollado para estas nuevas tecnologías o estos nuevos requerimientos que existen. Tenemos 3 principales conceptos. El primero, que seguramente más de un alumno ya se ha enfrentado o ha leído de ellos en algún que otro paper, los aceros con austenita retenida con transformación durante el proceso de estampado, los aceros TRIP, los aceros TWIP, que son utilizados para partes de seguridad en carrocerías. Como les comentaba, la ventaja, bueno, te da bastante flexibilidad en reducción de espesores con respecto a materiales usados previamente en generaciones de otros vehículos. Pero otra vez el costo. La regla habitual que tiene uno en el mundo del acero en la industria automotriz es más o menos $1 un kilo. Eso es el precio del acero, más o menos, ¿no? Obviamente hay unos más baratos, hay unos más caros. En el caso de los aceros TRIP, estamos hablando que es casi el doble. Entonces, $2 por kilo. Entonces, un componente que terminado a lo mejor te costaba, por poner un número, $35, tomando el incremento en el costo de materia prima, se podía incrementar hasta 60-70% el precio. Entonces, bueno, eso es uno. En el caso de partes para chasis, una tecnología efectivamente son los aluminios. Para vehículos más asequibles tenemos partes de acero que le llaman nanoaleado. Esta tecnología, por ejemplo, la tiene en Japón, la tiene JFE, sin ánimo de promocionar mi marca. En Tata Steel tenemos uno que se llama XPF. Creo que en Estados Unidos US Steel está desarrollando algo parecido. Entonces, bueno, toda esta parte del nanoaleado ya está, en algunos casos ya está en algunos vehículos, en otros casos estamos haciendo pruebas para introducirlo a vehículos para mercado, pues, de vehículos de uso tradicional, digamos. Adicional a este tipo de materiales que, bueno, no son los más baratos, para vehículos como los que veíamos hace un rato, el Versa, los vehículos de Ford, los vehículos de Chevrolet, tenemos tecnologías que a lo mejor no son lo más nuevo, pero también nos ayudan con la cuestión de la reducción de espesores y todo lo que veíamos de eficiencias de combustible. Aceros doble fase, estos aceros llevan en el mercado 30 años más o menos, los inventaron en Japón por ahí de los 90s. Aceros de fase compleja o multifases, y otros tipos de aceros como el Hyperform, aceros con la misma microestructura de doble o fase compleja, pero con mejores propiedades mecánicas, aceros estampados en caliente. Entonces, básicamente es lo que en los últimos 20-25 años es lo que nos hemos tenido que inventar nosotros como metalúrgicos para seguir cumpliendo esta meta. Al final, recordemos que nuestra función no es solo fabricar acero. Eventualmente ese acero, pues alguien lo tiene que comprar para que nosotros sigamos teniendo empleo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una embarradita de la cuestión del acero en la industria automotriz. Con esta diapositiva termino mi presentación. Muchas gracias por su tiempo, y bueno, ahí les dejo mis datos de contacto en LinkedIn si alguien tiene alguna duda adicional, y bueno, nos seguimos con las preguntas en el chat. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Okay, pues, ¿Sí, doctor? sí, quedamos abiertos a las preguntas, pero yo había algunas en el chat. Sí, No ya sé nos si empezaron a escribir. por ahí ¿Gustan que yo se las lea o ustedes quieren leerlas? si quieres, velas leyendo tú, ¿no? Para Ok, que sí, sea Luis o yo, nos vamos aventando la bolita. perfecto. Diego Andrés Castellanos dice: buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan cercano está el reemplazo del acero en partes por nuevas aleaciones para ingeniería en el campo automotriz?
¿Hay avances significativos en ese campo en este momento? Luis, ¿entras? Ok, pues sí, obviamente hay nuevas aleaciones. Volvemos a la cuestión del costo. Un ejemplo ahorita de rápido, el BMW, el i8, el eléctrico, es un carro chiquito. Toda la carrocería es de fibra de carbono. Tiene muy buenas propiedades mecánicas, tiene excelente desempeño durante impacto, durante un percance automotriz, pero bueno, es un coche que empieza en 800, 900 mil pesos. Entonces, siempre va a haber tecnologías mejores, ya existen en el mercado. El punto importante es cuánto cuesta. Adelante, doctor. Siguiente pregunta. ¿Desea agregar algo, doctor? No, adelante. Ok. Montserrat López dice, muchas felicidades a los ponentes. Ambas charlas hicieron, muy buena combinación. Mi pregunta para Luis Palomera es, ¿qué recomendación puede darles a los chicos que están buscando elaborar en la industria automotriz? ¿Qué temas se manejan en la industria? Sí, en la industria, no se están cubriendo en el plan de estudios del ingeniero metalúrgico. Saludos desde el TEC de Morelia. Ok, muchas gracias por participar, Monse. Yo creo el primer punto que tal vez no tiene mucho que ver con la parte metalúrgica es el dominio del inglés. A la fecha, cuestiones estadísticas mencionan que menos del 6-7% de la gente en México tiene un real dominio del inglés, y no me refiero a dominio de, pongo a escribir una novela, sino simplemente tener la capacidad de llevar una reunión de negocios. Ese es mi primer punto. Y segundo, hablando única y exclusivamente de la universidad donde yo me formé, en la UNAM, en Ciudad de México, creo que algo que sería prudente enseñarle a las nuevas generaciones es cuestión de procesos productivos. La parte de estampado, la parte de inyección, la parte de casting, pero ya enfocada a procesos reales en la industria. Desde mi muy personal punto de vista, creo que eso es algo que hace falta. Ok, complemento esta, sí la complemento, Luis. ¿Quién hizo la pregunta? Montserrat, ¿verdad? Mira, Montserrat, bueno, por ahí Luis es el que tiene buena experiencia sobre las recomendaciones para entrar en la industria automotriz, y yo me enfocaría un poquito más a la segunda parte del estudio sobre el plan de estudios, ¿no? O sea, vemos los planes de estudios en las universidades. Te hablo un poquito de la UNAM y un poquito de lo que conozco de algunas otras universidades, que tarda mucho en actualizarse los programas de estudio. Por lo menos en la UNAM cada 10 años o 12 años lo estamos revisando. Y la evolución tecnológica no es tan lenta, ¿sí? Cada 2 o 3 años, como las computadoras prácticamente. Yo te hablo algunas cosas que les están haciendo falta, por lo menos a la carrera de metalúrgico, ahí en la UNAM, seguramente algunos de ustedes también. Pues ya están las tecnologías 4.0, las tecnologías inteligentes, no hay programas de ese tipo, no tenemos asignaturas donde los enseñamos a manejar software de simulación, llegan a las plantas y tienen que aprender. Como decía Luis, los procesos ya aplicados de estampado, de forja, de fundición a presión, nada más se les menciona, no se dan con detalle. Yo lo que estoy tratando de hacer en el CAM, que es el Comité Académico Metalúrgico, es darles cursos muy, muy particulares que les doy de capacitación a la industria y tratarlo de llevarlos a las universidades. Si la industria me pide un proceso de control de envejecimiento, ThyssenKrupp, pues un curso similar, trato de dárselos a los estudiantes, ¿no? Lo hemos hecho en la UNAM, lo hemos hecho con la Autónoma de Hidalgo, con la Veracruzana, etc. Entonces, un poquito de hacer ese link que les falta a ustedes de la parte académica a la parte metalúrgica. Y hay otras cosas, ¿no? Las tecnologías de impresión 3D, ¿verdad? Porque hoy hay impresión en moldes de arena, hacer moldes de arena, metálicos, etc., ¿no? De plástico, hay muchas tecnologías, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones se tienen que integrar a los nuevos planes de estudio, ¿sí? Sin embargo, hay veces que muy lento el movimiento académico en comparación con la rápida evolución de la tecnología en la industria metalúrgica, ya sea de fundición o metal mecánica. Sí hace falta darle velocidad a esto. Bueno, hasta ahí le tengo para seguir con las demás. Adelante, Cielo Tobar.
Muchas gracias, doctor. Emerson Núñez tiene la mano levantada. No sé si pueda activar su micrófono para... Muchas gracias. Para Gracias, dar su doctor pregunta. Hinojosa. Gracias, Luis. Igual IQM, generación 2001 de la UNAM. Yo vengo de la industria petrolera. Me da mucho gusto venir y escuchar estas pláticas porque dan muy buena información a los jóvenes. Y lo que yo quería preguntarle, tanto al ingeniero como a Luis, perdón, como al doctor como a Luis, es ¿qué recomendaciones dan para los jóvenes a enfocarse al futuro? Ya sé que el inglés es súper importante, pero viendo las tecnologías que hay en el mercado ahora, tanto en la industria del petróleo como aeroespacial, no hay aleaciones en el presente que sean fabricadas de forma aditiva, pero se ve en el horizonte que viene para la industria automotriz de la misma manera. Entonces, si como dice el doctor, no existen esas materias, ¿qué recursos y qué iniciativa pueden tener los alumnos para ponerse perdón por la expresión, pero para ponerse al tiro con estas tecnologías y ser más competitivos en el ambiente laboral? ¿Empieza Luis o empiezo? Adelante, doctor. Ok, mira, tienes toda la razón, ¿no? Yo algunas veces he tratado de entrar, no tanto a la industria petrolera, pero otra parte que entre comillas esto que yo no sé qué tan cierto sea, que la industria que le llaman los corredores aeroespaciales, que yo me da un poquito de risa, perdón por la expresión, pero yo creo que no hacemos componentes aeroespaciales, ¿verdad? Los hacen en los países desarrollados por los niveles tecnológicos. Sin embargo, sí hacemos componentes aeronáuticos para aviones, avionetas, aviones cortos y porque he tenido la fortuna de conocer algunas plantas donde se hacen reparación de motores para aviones y son materiales muy sofisticados, ¿no? Son materiales de alta tecnología, la acción es base de titanio, base de circonio, base cobalto, etc. Y es un brinco tecnológico muy fuerte si tú lo comparas con la industria automotriz. ¿Sí? Y esas partes pues no se las enseñamos a los estudiantes, les mencionamos que hay aleaciones de ese tipo, pero realmente no hay una inmersión fuerte en ese tipo y no tenemos gente preparada para ese nivel. Yo te lo digo en forma muy sencilla, en inyección a presión de aluminio no tenemos gente preparada en México, en ninguna universidad, porque yo hago estudios, luego me meto los planes de estudio de las universidades, la de Chihuahua, la de Guanajuato, la de San Luis, la de Querétaro, el ITQ, el TEC de Monterrey, incluso la de Nuevo León, y la parte que se les da de fundición, en particular el die casting, es poquitito, ¿no? Poquísimo, ¿no? Entonces, una cuestión que yo lo considero básico. En los países desarrollados hay asociaciones de colada a presión, en México no hay. Hay ese nivel de profundidad. Pues entonces, imagínate para relaciones aeroespaciales o para relaciones para petroquímica, de estas relaciones que van a alta profundidad o alto nivel de resistencia, con no sé cuántas cientos de toneladas que están abajo del mar y la soldadura, pues estamos en verdaderos pañales, ¿no? En tecnologías de alto nivel. Entonces, ¿cómo lo tienen que completar? Finalmente, ¿cómo lo tienen? Pues hay veces que uno mismo tiene que ser autodidacta, ¿no? Cursos de capacitación en asociaciones profesionales, que ahora ya son muchos en línea, hay alguna asociación de materiales para aeronáutica o materiales aeroespaciales, o una asociación de supermateriales, qué sé yo, ¿no? Y solamente así, ¿no? Y la otra, no hay de otra que le peguen al inglés, ¿no? Pues es el idioma globalizado, no hay de otra. ¿Sí? Si me voy a China, si me voy a Rusia, si me voy a la República Checa, si me voy a Alemania, si me voy a Brasil, pues el inglés, ¿verdad? No voy a aprender chino, portugués, alemán y francés, italiano. No hay de otra, ¿no? Entonces, ese es el otro punto que se tiene que reforzar. Yo le comentaba a Luis ayer, un poquito ahí en el chisme, hay universidades pequeñas que dan los cursos bilingües y son universidades estatales o gubernamentales. Yo creo que la UAM no lo hace, Hidalgo no lo hace, la UNAM no lo hace, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo, ¿sí? Obligarlos a que lean mucha literatura en inglés y que se dieran clases, si no bilingües, todas las presentaciones PowerPoint en inglés, ¿sí? Y pues hay que brincarle. Si no le brincamos a eso, pues nos seguimos quedando un poco atrás, ¿no? O un mucho. Luis, si quieres complementar. Claro, doctor, gracias. Prácticamente le pegó al 80% de lo que iba a decir. Algo que sí es importante es, bueno, ya hablaba usted hace un momento, el ritmo de actualización en la industria comparado con el ritmo de actualización de planes de estudio jamás va a estar al mismo nivel, porque entonces tendremos que tener una carrera nueva cada año. Nunca va a ocurrir así, siendo bien realistas. Entonces,
yo creo algo que debe de haber de parte de nosotros como alumnos, pues primero es esa curiosidad de ponernos a leer. Ahorita si levantáramos un censo de alumnos, de bueno, ¿y cuántos de ustedes leen noticias en el mundo del acero? Me atrevería a decir que son muy pocos. Dicen, ay, eso, ahorita eso para qué, mejor ya cuando trabaje. Bueno, ¿qué herramientas necesitas para desenvolverte? Recordemos, al final la intención, tanto como uno como profesional, no es quedarse en la misma posición, sí, sin ánimo de ofender a nadie o sin ánimo de denostar el trabajo de alguien de chalán. O sea, la idea es que crezcas, ¿no? Que tengas más responsabilidades, que abarques más industrias, que tengas impacto en el mercado, ya sea en el automotriz, en el aeroespacial. Bueno, acá, por ejemplo, un fabricante de componentes para aeroespacial está Nitrex, fabrica, hace tratamientos térmicos. De hecho, el gerente de calidad también es egresado de la UNAM. Entonces, se está teniendo ese desarrollo, y realmente que sepan que las herramientas, como el idioma, son esenciales. No hace mucha diferencia ya estando en el campo, que vengas de una universidad de paga o no, o que tengas más dinero que el otro, ¿no? O que tú sí tengas coche y el otro no. Al final es cuestión, creo yo, de tus conocimientos, de tu curiosidad, de tu interés por aprender algo nuevo cada día. Si esperas que todo te lo enseñen durante la carrera, yo creo que no va a ocurrir algo nuevo. Gran error. Sí, realmente sí. Gran error. Nosotros no les podemos, bueno, las universidades no les pueden enseñar todo, ¿eh? Te darán las herramientas, pero no les podemos enseñar todo, ¿no? Ese es otro de los puntos importantes. Si quieres, continuamos. Ok. Muchas gracias a los dos. De nada. Nada. Saludos, Emerson. Igualmente. Si alguien más quiere hacer una pregunta, por ahí está una de Ilse. Hay una de activar su micrófono. Ajá, levantar la mano para que le podamos dar la palabra. Mientras tanto, en el chat tenemos a Benito Romero, que dice: dentro del territorio nacional existe el desarrollo de nuevos materiales como base el acero y aluminio. Luis, ¿tú conoces a compañías? Sí, desafortunadamente no tenemos la capacidad tecnológica y económica para este tipo de desarrollos. Si ustedes, por ejemplo, una acerera muy famosa aquí en México, AMSA. AMSA no tiene participación en mercado automotriz, salvo para componentes muy sencillos. Ternium tiene un poco de participación, pero bueno, el grueso de la producción son líneas muy viejas, son líneas de más de 30, 35 años. El desarrollo nuevo, Tenigal, es un desarrollo que hicieron en conjunto con Nippon Steel. Toda la tecnología la trajeron de Japón, y prácticamente la administración, la gerencia la hacen argentinos. Entonces, pues, nada de eso es mexicano. Está aquí en México, pues, pero no hay como desarrollo por parte de mexicanos. Hay mucha gente trabajando en eso, más de uno es mexicano. Bueno, yo estoy en Tata, es una compañía europea, pero el desarrollo como tal, pruebas y todo eso, se hace en países que le invierten a la investigación, y desafortunadamente México no es uno de ellos. Sí, complemento un poco quién era Tobar. Claro. Tiene toda la razón, Luis, ¿no? Nosotros como académicos a veces hacemos proyectos de investigación, y bueno, esto que mencionaba de AMSA, Altos Hornos, etc. Yo tuve un proyecto así en manera nada más de comentario, porque se den cuenta los estudiantes, un proyecto con algunas universidades europeas y una compañía de simulación de software para trabajar sobre aceros al alto silicio, para láminas de acero, para los motores eléctricos, ¿sí? O sea, la tendencia es a que cada vez más se utilicen automóviles eléctricos por las cuestiones de contaminación, rendimiento, etc., lo que hemos comentado, y son aceros al silicio con ciertas características muy particulares, ¿no? Entonces, entre una universidad alemana, una universidad belga, una universidad española, y la UNAM, la U de Nuevo León, etc., ¿no? Una buena parte del financiamiento la da la Comunidad Económica Europea,
México pone una partecita, y vamos a llamarle lo triste, ¿no? Lo padre es que entras a un proyecto grande, te dan chance de experimentar, de inventar, si quieres decir, de sugerir, de hacer estudios, te dan financiamiento, ¿no? Y la parte triste es que al final los europeos se quedan con todo. Sí, yo no sé cómo hagan los convenios con México, se quedan con toda la información, sí, llámale así, nos exprimieron el cerebro, algunos datos valieron la pena, otros no valieron la pena, pero los europeos se quedaron con todo, y si vamos a AMSA a querer decirle, mira, puedes hacer esto, difícilmente te dejan entrar. Sí que es verdaderamente una tristeza, ¿no? A veces no confían mucho en los investigadores metalúrgicos mexicanos. Sí, es mi interacción más fuerte que tengo con el acero, y la verdad, pues, bien padre por la interacción con las universidades y los investigadores, pero muy triste porque pues, la información se queda allá. Seguramente lo están utilizando los alemanes, o seguramente los belgas, ¿sí? Haciendo aceros de alta tecnología, o los alemanes aceros de alta tecnología, y nosotros pues seguimos, como decía Luis, con las plantas de hace 30, 40 años, ¿no? Sin desarrollar. Sí, y preocupante nosotros como profesores, investigadores. Yo me siento más profesor que investigador porque realmente me gusta mucho dar clases, pero como investigador me da una tristeza que todos esos financiamientos que acaba de cerrar el gobierno, que eran compartidos, porque no los daba a todos el gobierno, eran convenios con universidades o asociaciones internacionales, y eran complementos, y los va a cortar. Tú dime, ¿para dónde va la investigación, desarrollo de aceros, de aluminio? Los aluminios que yo he visto de industria automotriz, perdón, por ahí soy yo una motocicleta, te traen por lo menos dicen que los traen creo de Bélgica y de Japón. Tenemos plantas en México productoras de lámina de aluminio, pero no lo hacen, ¿sí? No han hecho. Tienen proyectos para entrar a eso, ¿cuándo? No lo sé. Con la tecnología de las plantas, igual de hace 20, 25 años, yo no sé si puedan, ¿no? Tienen que actualizarse. Pero bueno, esa es la triste historia de un poco de la investigación y desarrollo de materiales tales en México. Los traemos, los procesamos, los dejamos, como decía Luis, a la mitad, armamos el coche, y de cada 10, pues 8 van para afuera. ¿Sí? Y 2 se quedan aquí. Y creo que somos el quinto o sexto país productor de automóviles. Estamos hasta arriba, ¿eh? Pero así está la cosa, ¿no? Bueno, perdón, la siguiente pregunta. Ok. Ya me perdí. Benito Romero dice, dentro del territorio nacional existe... No, perdón, esa ya la había leído. La siguiente. Alan Yadir Romero Orozco. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Luis Palomera. ¿Qué herramientas has utilizado para la solución de problemas dentro del sector automotriz? ¿Cuáles son las nuevas necesidades o retos que nos enfrentamos como metalúrgicos en la industria automotriz? Saludos. Ok, bueno, Alan, yo creo de inicio hay que aprender como las metodologías básicas. En la escuela seguramente ves todavía diagramas de Ishikawa, ese tipo de cosas, el diagrama de pescado. Realmente en la industria ya, sobre todo en la automotriz, ni siquiera por norma deberías ya utilizar esos. Necesitas conocer procedimientos como el reporte de 8Ds, un poquito también el 5Y o 5 porqués. Si estás trabajando con automotrices asiáticas, europeas, algo que es muy común es el formato A3 que utiliza Toyota, pero bueno, no necesariamente esto significa que ahorita en cuanto terminemos el curso te pongas a buscar diplomados de este tipo de tecnologías. Yo siempre soy de la idea que primero te desarrolles un poquito en tu primer empleo o en el empleo que estés actualmente o en el que quieras, y una vez que entiendas cuál es el alcance de tu función, bueno, tú mismo definas qué cursos o qué habilidades te hacen más competitivo. En ocasiones, y me cuento entre ellos, cuando estaba yo recién egresado, uno cree que debe saber todo, y obviamente pues no es factible. Básicamente eso. Doctor, ¿quería agregar algo? No, pues en el mismo sentido, ¿no? O sea, no sales sabiendo todo, porque si hay alumnos que creen que saben todo. Está en una planta de fundición, una experiencia con los compañeros que entró a Volkswagen, a la parte de función, y suponía que él sabía todo, ¿no? Pues a los 6 meses me lo corrieron, ¿verdad? Porque pues no sabía todo. Entonces sí te tienes que ir formando, ¿no? Y aparte la parte social, lo que convivencia o trato de
con personal, si hay personal a cargo tuyo o hay ingenieros de otras áreas, tienes que saber convivir, comunicarte, trabajar en equipo, ¿no? Son de las partes importantes en la industria. Sí, y poco Correcto. a poco irte preparando. Si te gusta la parte administrativa, si te gusta la parte de calidad, pues calidad. Si te utiliza la parte de producción o tiene laboratorios de investigación o de control de calidad, pues irte moviendo depende de lo que más te interese y te guste, y para lo que te sientas más hábil también, ¿no? Sí, porque no solamente es metalurgia, sino lleva todo un complemento realmente, ¿no? Aparte de la solidez de formación metalúrgica que llevas, pues te faltan muchas otras áreas de conocer y se las conoces hasta que estás allá afuera. ¿Sí? Correcto. La siguiente, Ilse, si quieres, para Ilse. Perdón, leí el nombre. No se preocupe, doctor. Magda Trejo comenta: hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre la relación calidad-precio. ¿Siempre el auto más costoso será el mejor en cuanto a tecnologías calidad? Luis, tú que sabes de eléctricos, híbridos y combustión Pues, interna. Yo creo que si hablamos, es que bueno, es interesante difícil. la pregunta, es difícil, así es. Algo que cometemos mucho es comparar peras con manzanas. Y creo que yo también incurrí en ese delito mental ahorita. Si comparo el Nissan Versa con un Jaguar, no estoy comparando, no, o sea, sí, los dos son coches, pues, pero no son el mismo segmento. O sea, Así la es. persona a la que vas a vendérselo no es la misma, de plano. O sea, nunca vas a ver un Uber Jaguar, o bueno, aquí en México no, pero, No, aquí no, pero en Europa sí. Sí, ahí es bien común. Pero si hablamos de sector, digamos, pues económico o de sector no de lujo, a lo mejor yéndonos hasta el nivel del Jetta, por ejemplo, que es un auto muy, muy popular en México. Ese sector, está el Volkswagen Jetta, está el Nissan Sentra, está el Kia Forte, más o menos sobre ese segmento. La tecnología es más o menos la misma en todos los vehículos. Ya traen el monobloc ya siempre es de aluminio, cuestión de frenos de disco, asistentes, pues que si de reversa, que si la camarita y todo esto, ya está ese tipo de tecnologías ya está en casi todos lados. Si quieres dar el brinco de que tu suspensión, en lugar de ser de acero estampado, quieres que sea de aluminio, ya estamos hablando de un coche que cuesta 5 o 6 veces más. Entonces, la persona a la que tú le vendes un Versa no es la misma que te puede comprar un BMW. Cada vez se están haciendo un poquito más baratos, pero sigue siendo sectores de mercado diferentes. Entonces, hay que tener cuidado con esas comparativas que a veces son, pues, me atrevería incluso a decir inválidas, hablando exclusivamente de tecnología. Es muy diferente. Si es el mercado, digamos, tradicional automotriz, casi todos están en lo mismo, son detallitos. Si quieres empezar a brincar a vehículos de aluminio, de magnesio, este tipo de cosas, ya estás hablando de costos 5, 6, 10, 20 veces más caros, ¿no? Sí. Nada más complementando lo de Luis, ¿no? Yo no ando mucho, pero luego cuando vas a comprar un coche, aprendes de los segmentos. De los segmentos, yo les digo los terrenales, ¿no? Los Spark, los Escape, los Jetta, lo que mencionaba, ¿no? Los Kia Forte son el convencional, pero si luego pasas al siguiente segmento y incluso el vendedor te dice, mira, este es el siguiente segmento. Yo, por ejemplo, yo tengo una Escape y veo la Mariner y están igualitas, pero la Mariner es otro segmento de Ford y es más cara, ¿no? ¿Y es por qué es más cara? Pues la tecnología, los materiales, ¿no? Finalmente te cuesta. A lo mejor no es muy, como mencionan en tu pregunta, no es más caro, es mejor. Pues depende cómo lo manejes, cómo lo uses, a cuánto camines o corras, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que me acuerdo mucho, ¿no? Mi hija, mi hijo le recomendó, tienes que comprarte este coche por cuestiones de, es el mejor coche por seguridad, no digo la marca. Vale, se compra el coche porque era el mejor comparado en el segmento de seguridad. Pero a los 6 meses decía que tenía que hacerle un ajuste de máquina. Entonces imagínate, el coche más seguro se te descompone en 6, 8 meses. Si vas a la agencia y te va a salir la reparación en 80,000 pesos. Están locos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no?
por mencionar un ejemplo. Escogiste el mejor en seguridad, pero la marca no te respondió, ¿sí? Y lo tuvo que vender. Sí, entonces no siempre lo más caro es lo mejor, ¿verdad? Depende, ¿no? Puede haber un Audi que a lo mejor se le descarapela la pintura, ¿sí? Probablemente, ¿no? Porque lo dejaste debajo de un árbol donde están los pajaritos y le cae ácido, ¿verdad? Y se bota la pintura, probablemente, ¿no? Entonces hay cosas, entonces no necesariamente. Y depende del segmento, ¿no? Yo si tuviera $1,000,000, pues a lo mejor sí me compraba un coche de alto nivel, ¿no? Pero me da miedo que en un semáforo me lo vayan a quitar, seguramente, ¿verdad? Mejor me compro uno terrenal. ¿Sí? Entonces, es muy relativo, ¿no? Es una pregunta que se puede prestar a comentarla en diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes puntos de vista. La siguiente, ¿quién era Tobar? Ok, sí, doctor. Ilse Rocha. Hola, inicialmente agradezco la información que brindan. Mi pregunta es la siguiente. Abordando un automóvil completo, ¿qué sección es la que tiene más posibilidad de reducir el impacto ambiental? Por ejemplo, llanta, aluminio, conectores, componentes, lámparas. Ok. Otra pregunta que no es tan fácil de responder. Tendríamos que hacer cuentas de todo el proceso productivo de cada componente. Si lo simplificamos y lo hacemos por peso, pues el acero. Todo lo que sea de acero o lo que sea metálico tiene más posibilidad de reducir impacto ambiental, pero bueno, tendríamos que empezar a ver cuestiones de emisiones por kilo de material producido y es un dato que honestamente no tengo. Yo diría que solo por el porciento en peso, si lo vemos como químicos del vehículo, pues las partes metálicas. Y otra vez, de las partes metálicas, el 60-70% es acero. Entonces, la respuesta rápida, fácil, es esa, todo lo que sea de acero, pero no necesariamente es la más detallada. Sí es una pregunta compleja que no es fácil de responder de rápido. Sí, porque le quitas acero y le subes precio, ¿no? Exactamente. O sea, tú pones el cofre en vez de acero, de aluminio, y 3.1 es el precio, más o menos, ¿no, Luis? Sí. Pues el cofre te cuesta, no sé yo, 20,000 pesos, y es de acero, y lo dañas, y es de aluminio y lo dañas, pues te va a costar 60,000 pesos el cambio, ¿no? Ya, así como que no es muy aceptable la reparación, ¿verdad? Una de las características que mencionaba por ahí Luis, ¿no? La refacción es el mantenimiento, es muy importante. Exactamente. La siguiente, ¿quiere la Tobar? Sí, doctor. Elio Torres dice, ¿cómo está el estatus de desarrollo en nanosteel o aleaciones de tamaño de grano nanométrico en el sector automotriz? O sea, te la dejo, Luis. Pues ya existen, de hecho, si quieres te vendo un rollo. Ya en México incluso estamos haciendo pruebas con material fabricado por nosotros, en Tata, de acero nanométrico. Es un material muy interesante. Es una matriz prácticamente ferrítica con precipitados titanio, molibdeno, niobio a escala nanométrica, por eso el nombre, nanosteel. Ya antes, yo escuché este material por primera vez por ahí del 2014, cuando estuve en Japón, tuve la oportunidad de ir a la planta de JFE y ellos ya tenían este material desarrollado desde hace un rato. La bronca era otra vez el precio. Ok, sí lo puedes fabricar, pero el chiste es que lo fabriques a escala industrial. No es lo mismo que fabriques tú en tu laboratorio, en tu muflita, 10 kilos, a que, por poner un ejemplo, FCA, que es lo que era Chrysler antes, que FCA te ponga un orden de compra por 20,000 toneladas, ¿no? Entonces, tiene que haber no es solamente saber o poder producir el material, sino poderlo producir a escala industrial. Recordemos otra vez que, sobre todo para mercado americano, es el segundo, el tercer mercado más grande del mundo. Estamos hablando de volumen. Un ejemplo rápido, por ejemplo, Nissan, cuando estuve yo ahí con ellos, en 2014, 2015, el consumo total de acero de Nissan en aquel entonces era 500,000 de toneladas de acero plano. Entonces, si tú me dices, pues puedo fabricar 100 kilos al mes, realmente
o sea, ni siquiera te voy a hacer caso, para mí estás haciendo palomitas en el cine. Necesitas tener esa capacidad de producir a escala industrial. Entonces, ahorita este acero, afortunadamente, ya está a escala industrial y ya está a un precio razonable para empezar a considerar cambios de especificación, en lugar de utilizar el acero, por ejemplo, para suspensión, que es el uso principal. Se utilizaban aceros multifase y ahora queremos utilizar aceros nanoaleados. Una de las miles de variedades que tiene la Dodge Ram está en pruebas para utilizar este acero, desafortunadamente no el mío, pero de algún otro fabricante. Y bueno, al final la tecnología ahí está, y pues por eso también ves el incremento en el precio. Muchas gracias. Al siguiente. Creo que la última, ¿no? Con esta cerramos, ¿no? Ok, ajá. José Luis López pregunta, ¿qué consejos pueden darnos a los recién egresados? En mi experiencia se me ha complicado mucho encontrar trabajo enfocado en el área de materiales, ya sea cerámicos, metales, polímeros. Luis, contesta si yo complemento. Bueno, yo creo un error que cometemos todos es que cuando nos metemos a buscar vacantes, en lugar de hacer primero un mapeo de qué empresas me interesan, me meto como chivo en cristalería a OCC y empiezo a aplicar a lo que me encuentro. Y pues la verdad es que eso es una receta para fallar. En algún otro webinar que di, les comentaba que hay una base de datos, un directorio en línea, con todas las empresas automotrices en México, que tienen que ver con metales, hablando específicamente, para no entrar a cuestiones de polímeros o cerámicos, etc. Solo, única y exclusivamente materiales metálicos. Hay más de 2,000 empresas en México. Entonces, cuando a mí me dicen, es que no encuentro trabajo, mi primera pregunta sería, ¿aplicaste las 2,000? Si aplicaste las 2,000 y todas te dijeron que no, bueno, entonces ya te creo. Yo creo lo primero es ver en dónde puedo utilizar esta experiencia que traigo, este conocimiento que traigo, y también qué área me gusta. No solo se meten a trabajar porque ahí los escogen, el chiste es que también sea un trabajo que los llene profesional y personalmente. Eso es uno. Vuelta la burra al trigo, hablen inglés. Si no hablan inglés, ya el mercado automotriz es global. Tu coche trae piezas de todos lados del mundo. Tienes que hablar con un chorro de gente cuyo idioma natal tampoco es el inglés. Entonces, si tú tienes una junta con un chino y no sabes hablar inglés de manera que este individuo te entienda, no eres un empleado útil para la empresa. Es feo decirlo así, pero es la realidad. Si no tienes esa capacidad de comunicarte, no eres un buen ingeniero. Entonces, ahora sí que otra vez tienen el teléfono pegado en la mano, dense 15, 10, media hora al día para mapear qué empresas les interesan, vean en dónde están, vean cuánto les pagan, hagan cuentas de si consideran moverse, no sé dónde vivan, pero bueno, en Ciudad de México no van a encontrar mucho trabajo en metalúrgico, cuánto me cuesta moverme, qué implica, o sea, obviamente en la facultad o en la universidad de donde vienen, seguramente no les enseñan a hacer presupuestos del hogar, pero pues es toda una cuestión de aprendizaje, ¿no? No es nada más decir, ay, pues me voy para allá y a ver cómo le hago. Somos ingenieros, tenemos bueno, deberíamos tener todos esa capacidad de análisis, no se avienten nomás como el borras, porque al final pues les queda un mal sabor de boca y terminan echándole la culpa a la carrera, a sus compañeros, a los maestros, cuando en muchas ocasiones el que tomó mala decisión pues fueron ustedes. ¿Te gusta complementar, doctor? Sí, no, pues aquí podemos echarnos un buen rollo, ¿no? Mira, ya les dijo Luis dos cuestiones muy importantes, ¿no? Pues si son metalúrgicos, pues vayan a la industria metalúrgica, porque eso es lo que les enseñaron. Y la industria metalúrgica, yo lo he dicho, ¿no? Cuando las carreras mezclan áreas de materiales con cerámicos y polímeros, les dan una embarradita de todo. Yo siempre he estado a favor de que hicieran carreras sobre metalurgia y enseñar metalurgia, porque la metalurgia es extremadamente amplia. Si quieren ser
minero-metalúrgicos, que hay una área en la UNAM y en muchas de sus instituciones, o si quieren trabajar en la parte de la transformación de metales, ¿no? Lo que es la metal mecánica o la metal casting, la de fundición. Y en metal casting hay un montón de áreas, ¿no? Acero, hierro, cobre, hierro gris, hierro nodular, zinc, inyección a presión con el molde de arena, contragravedad, molde permanente, molde evaporable, investment casting. Imagínense volverse especialista de todo eso. Y luego el brinco es de ahí a lo mejor a tratamientos técnicos, de quién, de aluminio, de hierro, de casting, de acero, de aleaciones base brosa. Entonces, inmensa la metalurgia. Sí, me voy a metal mecánica, que Luis la conoce muy bien, pues un montón de procesos y un montón de aleaciones. Entonces, imagínense, además quieren conocer o volverse, no expertos, pero sí conocedores profundos de cerámicos y polímeros, pues eso se vuelve una locura. Entonces, enfóquense a lo que les gusta. Si se les gusta corrosión, pues corrosión. Si les gusta fundición, fundición. Si les gusta de aluminio, si les gusta de hierro, si les gusta laminación, extrusión, esa es una. La otra, el inglés es básico, ya lo mencionó, y no es lo mismo el inglés del chino que el inglés del alemán, que el inglés del francés, que el inglés del español, ¿verdad? Los Beatles, dicen ellos, no dicen los Beatles, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? La otra, cuando vayan a seleccionar el área que les gusta, métanse a las compañías que ofertan el trabajo, vean qué hacen, qué aleaciones manejan, qué procesos tienen, etc., etc., para que cuando lleguen y los entrevisten, por lo menos tengan idea de lo que hace la empresa. ¿Sí? Muchas veces van como el borras y se avientan y no saben ni qué hace la empresa, ¿no? ¿Sí? Entonces métanse en las páginas web de la empresa y vean ahí, vean el perfil que piden, ¿no? Los conocimientos, si les piden manejo de software, el nivel de inglés, etcétera, ¿no? Porque bien lo decía Luis, ¿no? Yo tengo afortunadamente un hijo que es ingeniero y él para entrar a la compañía donde trabaja, pues hicieron este examen en inglés, fue la entrevista, y las juntas de trabajo son en inglés, ¿sí? Con gentes de Canadá y gentes del Reino Unido, ¿sí? Entonces, si no manejan el inglés chino y el inglés francés, van a tener problemas, hay que tener mucha comunicación con ellos, ¿no? Y yo siempre les recomiendo algo, cuando entren a trabajar, traten de entrar a una compañía que les dé todas estas cuestiones que van haciendo antigüedad, ¿sí? Que les den un fondo de retiro, que les den un servicio médico, que les den un bono de fin de año, que les den un seguro de vida, etc., ¿no? Porque ustedes jóvenes de las nuevas generaciones, no sé si sean ustedes millennials o estén dentro de este grupo, pues andan de un trabajo a otro, ¿verdad? Llegan a los 20 años de trabajo y no tienen un fondo de retiro. A mis hijos se los marco mucho, ¿no? Sí, porque van a llegar a los 50, 60 años y no van a tener con qué jubilarse. Sí, tengo 23 años, ¿verdad? A las 60 me falta mucho. No, no, no. La vida hay que irla planeando y programando y es muy importante todo esto, ¿no? Porque ya a los 60 o a los 65 no rinde uno mucho a los, no sé cuántos tenga Luis, 35, 40, por ahí debe de andar, ¿no? No rinde uno lo mismo a los 30 que a los 40 que a los 65, ¿no? El cuerpo se va cansando y hay que ir pensando en el retiro. Es importante que siempre consideren eso y que no me los contraten por outsourcing, ¿sí? Porque así como los contratan, me los despiden. Sí, también es importante, fíjense en eso, ¿no? Y en sueldo, sí, no malbaraten sus 5 o 6 años que estuvieron en la universidad. No se dejen que les paguen 10, 12, 15 mil pesos, ¿sí? Porque sí es importante que valoren todo su formación académica. Sí, aunque no estén tan preparados para llegar a la industria, pero tienen que aprender porque tienen las capacidades. Sí, entonces tampoco malbaraten su trabajo de 5 o 6 años. ¿Sí? Póngansele al brinco cuando les buscan 8 mil pesos, oye, pues ni lo que gana la señora que hace la limpieza en las casas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es complicado esto, pero pues ni modo, hay que saberse valorar desde el punto de vista de sueldos. A veces dan un sueldo relativamente bajo, pero pues hay que exigir lo que uno sabe. Ese sería mi comentario para cerrar ingeniera Tobar. No sé si hay alguna cosa más, observación. Muchas gracias, doctor. Jorge Ramírez comenta: felicidades, ingenieros Alejandro y Luis, excelente charla. Un saludo desde Nitrex, Querétaro. Perfecto. Estamos viendo del clúster de Querétaro de la industria automotriz. Yo creo que Luis lo sabe, pero
Yo alguna vez vi el director nada más comentar y son 20 y tantos o 30 y tantos parques industriales, ¿verdad, Luis? Hay un directorio completito de los parques industriales en Querétaro. Luis, al taxista, ¿qué compañía? ¿En qué parque está? ¿En el 20 o en el 21? Yo alguna vez lo hice y dije, tantos parques industriales, así de grandes Querétaro, ¿no? Desde el punto de vista industrial y de chances de trabajo, ¿no? Opciones de trabajo. Tú vives en Querétaro, ¿no, Luis? Supongo. Estoy acá en Querétaro. De hecho, Jorge también tomó clase, la introducción a metalurgia que da usted, o no sé si todavía la da, la tomamos juntos en 2001. Sí. Allá vive el hijo, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Que seguramente se van a mover. Un metalúrgico casi seguramente se mueve, ¿no? No sé, el 90-85% posibilidades de que se mueva. De su lugar de acomodo, que es la Ciudad de México, ¿no? Las zonas del Valle de México. San Luis está creciendo mucho, Monterrey, no se diga, Saltillo, etc., ¿no? Guanajuato y más. Zacatecas, todo el Bajío. Entonces vayan pensando en eso, en que se tienen que mover, y como dice Luis, hagan su gasto, su estrategia de gastos familiares, ¿sí? ¿Cuánto es el departamento? ¿Cuánto van a comer? ¿Cuánto es el transporte, etc.? Porque luego no salen los 12,000 pesos mensuales contra lo que van a rentar y vivir por allá. Es importante. Muchas gracias, doctor. Nada más como comentario rápido antes de finalizar. Como bien lo acabo de comentar hace un momento, conocemos muy poco sobre la inyección de aluminios o decasting. ¿Será que usted nos pueda proporcionar información? Sí, si quieres hacemos una cosa como esta, para una horita si quieres. Sí, lo hacemos y con mucho gusto, ¿no? O sea, una hora no te da tiempo, ¿no? O sea, NADCA tiene 8 cursos en línea y tiene 15 libros, ¿no? Para las diferentes áreas, pero por lo menos la parte metalúrgica, máquina, que es la que yo manejo, creo que bien, los cursos que hago capacitación y con mucho gusto, ¿no? Lo aplicamos, pero no me gustarían 30 minutos, te digo. Por lo menos una horita de chance, claro, ¿no? Sí. Una hora 15, no 30 minutos, sí me tramo un poquito. Solamente que fuera un congreso de 15-20 y ni modo, 15-20, hay que callarse, ¿no? Pero sí es un taller, me gustaría de una hora y cuarto. Muy bien, entonces en eso quedamos. Claro y que sí. Pues, si no hay otra pregunta, bueno, ya no tenemos tiempo, ya nos pasamos. Ya son las 4 horas. Les agradecemos mucho, le agradecemos, doctor, le agradecemos al ingeniero por su tiempo y la disposición que tienen siempre a llevar a cabo este tipo de pláticas. Y también agradecemos a quienes nos acompañaron hoy y los invitamos a que nos acompañen también el próximo jueves con la segunda parte de materiales en la industria automotriz. Vamos a tocar el punto de los polímeros. Ok, perfecto. Muchas gracias. Luis, un saludo y estamos en contacto. Me dio un gusto estar compartiendo contigo todas estas nuevas tecnologías. Igualmente, y saludos a toda la audiencia. Estés bien y cuídense, jóvenes, cuídense mucho. Ya saben que estamos al tope del virus. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias.